Los policías lo llamaron basura callejera y le plantaron drogas. 6 horas después, ellos eran los que estaban esposados. Él no gritó, solo esperó. Mira lo que pasó cuando la verdad llegó a la comisaría. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La carretera se extendía delante como una cinta oscura tendida sobre el cuerpo inmóvil de la noche en Luisiana. Allí, donde los árboles flanqueaban el camino como testigos silenciosos y el aire olía levemente a pino húmedo, no había estaciones de servicio iluminadas con neón, ni cafeterías que sirvieran café quemado, ni otros vehículos, salvo algún que otro par de luces altas cruzando en dirección contraria. Solo el camino, la oscuridad y el zumbido bajo del caucho encontrándose con el asfalto. Isaac Rowell conducía con ambas manos al volante, la tenue luz azul del tablero reflejándose en sus ojos. No iba rápido, no daba volantazos, no estaba haciendo nada mal. El Lincoln negro se deslizaba suavemente, su motor murmurando con discreción bajo la música clásica que sonaba en bajo volumen. En el asiento del pasajero descansaba una carpeta de cuero gastada, usada, pero intacta. Dentro había papeles, memorandos, declaraciones juradas, notas escritas a mano, impresiones digitales y una memoria USB guardada en una funda lateral. Algunos documentos llevaban firmas de personas que preferían no ser nombradas. Otros mostraban copias de reportes policiales que nunca llegaron a los tribunales. Aquella carpeta, cerrada con una simple banda elástica, pesaba más de lo que aparentaba. Contenía suficiente información como para sacudir los cimientos de varios departamentos de policía si llegaba al lugar correcto. Isaac no regresaba de una reunión en capacidad oficial. No hubo llamadas previas, ni personal, ni escolta de seguridad. Solo él y el Lincoln. La reunión había tenido lugar en el sótano de una iglesia bautista en las afueras de Shreveport, bajo luces fluorescentes parpadeantes, con donas rancias y vasos de unicel llenos de café barato. Los líderes comunitarios hablaban en voz baja, sin confiar del todo ni siquiera en el suelo bajo sus pies. Ya los habían quemado antes, sus quejas ignoradas, sus palabras enterradas bajo burocracia. Pero cuando Isaac escuchó, ellos creyeron, no porque él prometiera resultados, sino porque no prometió nada, solo verdad. Le quedaban casi 2 horas para llegar a Baton Rouge, donde pensaba registrarse en un hotel bajo otro nombre y revisar todo nuevamente. Su plan era mantenerse en silencio, anónimo, inadvertido. Pero entonces llegaron las luces. Azul y rojo inundaron de pronto el retrovisor, cortando la oscuridad como un grito congelado en color. Isaac no se sobresaltó. Inspiró hondo, levantó el pie del acelerador y guió el Lincoln suavemente hacia el arcén. La grava crujió bajo las llantas cuando se detuvo. Puso la palanca en parqueo, bajó el volumen de la música y mantuvo ambas manos sobre el volante. Siempre ambas, siempre visibles. Detrás de él, el motor de la patrulla siguió encendido. Un oficial salió del lado del conductor, el otro del lado del pasajero. Sus siluetas avanzaban con la seguridad arrogante de quienes creen que son dueños de la carretera, de la noche, del aire mismo. Uno de ellos apuntó una linterna directamente al parabrisas trasero del Lincoln. El haz de luz danzó sobre los asientos de cuero antes de detenerse en el apoyacabezas de Isaac. Él bajó la ventanilla. El aire afuera estaba cargado de humedad y olía a hierba mojada. El oficial con la linterna se acercó, sus botas haciendo crujir la grava. El otro rodeó el auto, asomándose al interior, la mano descansando levemente sobre su arma enfundada. Isaac permaneció en silencio. No tenía nada que explicar. El primer oficial se inclinó, apuntó la luz directamente a sus ojos y pidió licencia y registro. Isaac obedeció despacio, con cuidado, movimientos medidos como un hombre desactivando una bomba. Le entregó su identificación, que el oficial apenas miró antes de volver a la patrulla. El segundo oficial golpeó el maletero con los nudillos y luego abrió la puerta trasera sin pedir permiso. Empezó a revisar el asiento trasero. No había causa probable, ni sospecha, ni conversación. Solo suposición, solo autoridad ejercida sin control. 1 minuto después el primer oficial regresó. Su expresión había cambiado ligeramente. Ahora había una sonrisa torcida, tenue pero creciente. Hizo un gesto para que Isaac saliera del vehículo.
Isaac obedeció. El momento en que sus zapatos tocaron la grava, sintió el cambio en el ambiente. Algo se había torcido. El segundo oficial, aún cerca de la parte trasera del auto, ahora sostenía algo en la mano, una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco. Isaac la miró sin pestañear. No necesitaba decir nada. Ya sabía lo que estaban haciendo. No lo registraron. No le hicieron más preguntas. Uno de ellos gritó una orden y le agarró la muñeca. El otro lo empujó hacia adelante. Lo estrellaron contra el capó con una fuerza que se sintió personal. El metal golpeó hueso. Sus costillas se quejaron. Su mejilla presionada contra el motor caliente absorbía el calor residual. Las esposas se cerraron con certeza mecánica. El metal mordiendo la carne. Sin derechos Miranda. Sin explicaciones. El oficial que sonreía levantó la bolsita como si fuera un trofeo. El otro rió un sonido hueco, ensayado. Empezaron a arrastrar a Isaac hacia su patrulla. Entonces uno de ellos regresó. Caminó hacia el Lincoln y sacó algo del maletero, un bidón rojo de gasolina. Isaac, aún inmovilizado, fue empujado al suelo y forzado a mirar mientras la gasolina se vertía sobre el capó de su coche, escurriéndose como lágrimas sobre la parrilla. Se encendió un fósforo. El fuego prendió con un whoosh bajo, seguido del chisporroteo creciente mientras las llamas devoraban pintura, metal y cuero. El calor llegó rápido. Luego el humo. El aire se llenó del olor de caucho y aceite ardiendo. Isaac no gritó, no suplicó. Observó, su rostro pegado al asfalto, cómo la última pieza física del legado de su padre, el coche que había heredado, cuidado, mantenido limpio, se convertía en una pira. Una llanta explotó detrás de él, con un estallido agudo. Trozos de goma rebotaron en la carretera como piedras lanzadas sobre el agua. Un coche desaceleró en la distancia. Luego otro. Algunas personas observaron. Al menos una grabó. Nadie intervino. Los oficiales levantaron a Isaac. Su camisa estaba manchada de sangre por un desgarro en la manga. Su mejilla tenía tierra pegada. Las esposas se hundían más. Lo arrojaron al asiento trasero de la patrulla. No opuso resistencia. Se sentó erguido, silencioso, con la mirada al frente, respirando con calma. El trayecto hasta la comisaría fue largo y lento. Los oficiales dijeron poco, aunque uno de ellos soltó risitas de vez en cuando. El espejo retrovisor se inclinó ocasionalmente. Isaac pudo ver un par de ojos observándolo, cada vez más inseguros. Su silencio los incomodaba. Estaban acostumbrados al miedo, a los ruegos, a los estallidos de furia, pero no a esto. En la estación abrieron la puerta y lo sacaron. Sus piernas estaban rígidas por la posición incómoda, pero no tropezó. Lo llevaron por la entrada como una pieza de exhibición criminal, intercambiando chistes vulgares con otros oficiales. Uno de ellos arrojó la bolsita sobre un escritorio con gesto teatral. Otro comentó sobre su ropa demasiado buena, demasiado limpia, demasiado para alguien como él. Isaac escuchó. Cada palabra se grabó en su memoria como una nota en un cuaderno. Sus pertenencias fueron vaciadas en una bandeja. Su teléfono vibró en el escritorio, la pantalla brillando con una llamada entrante. El nombre en la pantalla decía Gobernador L. Hutchins. Uno de los oficiales se detuvo, frunció el ceño y giró el teléfono boca abajo. Isaac no dijo nada. Le tomaron las huellas, fotografiaron su rostro y lo llevaron a una celda fría con paredes sin pintar y luces parpadeantes. La puerta se cerró con un clac metálico. Se sentó en la esquina más alejada, las manos sobre las rodillas. No caminó. No se apoyó. Observó la pared frente a él como si esperara que hablara. Afuera, la risa de los oficiales continuaba. Adentro, Isaac contaba cada tic-tac del segundero sobre el escritorio de ingreso. No necesitaba moverse. No necesitaba hablar, porque el momento en que encendieron ese fósforo, creyendo haberlo borrado, ya habían perdido. Y el amanecer estaba a solo unas horas. La puerta de la celda se había cerrado con un eco metálico que aún flotaba en el aire viciado. Isaac Rowell se recostó contra la fría pared de concreto, sin emitir sonido. El catre bajo, él no era más que un marco de acero con un colchón plástico delgado, diseñado más para castigar que para servir de descanso. La sangre en su hombro se había secado, endureciendo la tela de su camisa y adhiriéndose a la piel,
una irritación constante que hablaba de la brutalidad con la que había sido reducido. Pero él no se quejaba. El dolor no era desconocido, y este dolor, aunque agudo, tenía sentido. Cada golpe que había recibido era una huella de la verdad que pronto saldría a la luz. Y muy pronto todos lo verían. Desde que había sido empujado dentro de esa celda, no había pronunciado palabra, ni preguntas, ni protestas, ni declaraciones. Solo silencio. Y en ese silencio, tan ajeno al caos cotidiano del lugar, Isaac ya había empezado a recuperar el control. Era una calma que confundía, que generaba inquietud en los pasillos de la comisaría. Fuera de la celda, las voces de los oficiales llenaban los espacios con bromas y charlas insustanciales. No había rastro de temor en su tono, solo confianza, la confianza de quienes han actuado de esa manera demasiadas veces sin enfrentar consecuencias. Isaac escuchaba desde su rincón, atento, grababa en su mente nombres, risas, chistes, pasos, tomaba nota de cada burla como si fueran confesiones. Ese tipo no ha dicho ni pío, comentó el oficial Theodore Harlan desde el escritorio principal, las botas sobre el mueble mientras hojeaba un informe con una mano y sostenía una taza de café con la otra. Lleva una hora ahí sentado, como si fuera el jefe del lugar. «¿Y si está loco?», dijo Cody Slade al entrar desde la sala de descanso, con media dona en la mano. «A lo mejor piensa que si se queda quieto suficiente tiempo, las paredes desaparecen. Me da escalofríos». Harlan soltó una risa breve, pero sus ojos no dejaban de mirar el monitor con la imagen en vivo de las celdas. Isaac seguía en la misma posición exacta. Erguido, manos sobre las rodillas, la mirada fija más allá de la pared. Una estatua tallada en paciencia. Sobre el escritorio, el teléfono de Isaac vibraba de nuevo. La pantalla mostraba un nombre con una insistencia que ya no podía ser ignorada. Gobernador L. Hutchins. Llamadas. Mensajes. Otra llamada. Harlan lo tomó con desgano, observó el nombre otra vez y lo colocó boca abajo con un gesto casi irritado. No quería admitir el nudo creciente en su estómago. Tal vez era una coincidencia. Gente como él siempre decía conocer a alguien importante. No significaba nada. A un lado del teléfono, la bolsa con el polvo blanco reposaba ya sellada, rotulada y registrada como encontrada bajo el asiento del conductor. Todo estaba montado. El informe ya estaba redactado incluso antes de que le colocaran las esposas. Slade se lo contaba al nuevo recluta con una sonrisa. El tipo prácticamente se arrestó solo, decía, dándole una palmada en el hombro al joven. Ni intentó correr, pero esa sonrisa empezaba a cuartearse. Había algo que no cuadraba. Los sospechosos solían gritar, suplicar, por lo menos protestar. Este hombre, en cambio, no había hecho nada. Solo había esperado. Esa espera, ese silencio, pesaban más que cualquier insulto. Y Slade lo sentía en la boca del estómago, donde la risa se convierte en ácido. Isaac se recostó más contra la pared, cerró los ojos, no para dormir sino para pensar, para recordar con precisión cada instante, cada palabra, cada rostro. Sabía ya cómo se desarrollaría todo. Conocía los pasos antes de que fueran dados. Y aún así, los dejaría avanzar, los dejaría tropezar con su propia arrogancia. Afuera, la madrugada comenzaba a diluir la oscuridad. Los árboles más allá de las ventanas se recortaban en sombras. Se acercaba el cambio de turno. Nuevos oficiales entrarían pronto, menos comprometidos con la mentira tejida durante la noche. En la sala, algunos empezaban a bostezar, a estirarse, a revisar sus celulares. El ambiente, que antes era ligero, empezaba a volverse tenso. Harlan frotó sus ojos y se removió en su silla. El teléfono vibró una vez más. Una tercera llamada. Esta vez lo miró por más tiempo. No porque fuera a responder, sino porque empezaba a sentir que alguien lo observaba. La certeza en su interior comenzaba a flaquear. El nombre en la pantalla ardía más que el café frío entre sus dedos. Isaac abrió los ojos. Se incorporó. Era casi la hora. Se puso de pie con lentitud, caminando hacia el centro de la celda, justo donde la cámara de seguridad podía captarlo por completo. Su postura era impecable. Hombros rectos, espalda erguida, manos relajadas a los costados. Se quedó allí, inmóvil como un monumento erigido al juicio inminente.
Esta vez no miró la pared. Miró directamente al lente de la cámara sobre la puerta. Harlan lo notó. Frunció el ceño. Slade volvió a entrar y se detuvo en seco. «Está parado ahí», dijo casi en un susurro. «¿Y qué?», respondió Harlan, pero su voz ya no tenía la misma dureza. «Parece que sabe algo», dijo Slade, y esta vez no había burla en sus palabras. Ambos miraban la pantalla. Isaac los observaba desde dentro de ella. El silencio se alargó. Más allá de los muros, el mundo despertaba. Y en pocos minutos, el golpe en la puerta principal de la estación no sería de un conductor perdido ni de un mensajero. Isaac cerró los ojos una vez más, mientras los primeros rayos dorados del amanecer se colaban por los cristales sucios del edificio. Ellos llegarían, y nada volvería a ser igual. A las 8:07 de la mañana, en punto, como si el mismo reloj que Isaac había mantenido en silencio dentro de su mente dictara el paso exacto de los acontecimientos, las puertas principales de la comisaría se abrieron con una fuerza que partió el ambiente en dos. La bruma matinal que aún flotaba sobre el exterior se deslizó dentro del vestíbulo, tiñendo las paredes gastadas con una luz dorada que parecía ajena al lugar. El aire en el edificio cambió como si una corriente invisible hubiese cruzado el umbral. Y entonces 4 hombres vestidos con trajes oscuros, perfectamente cortados, entraron sin detenerse, sin mirar a los lados, sin pedir permiso. Avanzaban como si el espacio ya les perteneciera. El primero era alto, de cabello plateado y rostro anguloso, con una expresión endurecida por décadas de juicios, informes y enfrentamientos con la verdad. Sus ojos no necesitaban buscar. Sabían exactamente dónde mirar. Detrás de él, 3 agentes más caminaban en sincronía, cada uno con portafolios de cuero grueso, sellados con insignias doradas. Ninguno mostró credenciales. No hacía falta. La forma en que se movían decía más que cualquier identificación. En el escritorio principal, Harlan tenía la taza de café a medio terminar entre las manos. Aún le quedaban restos de crema en los bordes. Al ver a los hombres ingresar, se enderezó bruscamente, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Dejó la taza sin decir palabra y cruzó los brazos, recuperando con esfuerzo un aire de autoridad que ya empezaba a resquebrajarse. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó con un tono forzado, intentando sonar neutral. Pero el hombre del cabello gris no le respondió. Se dirigió directamente al sargento detrás del mostrador, que ya había dejado de escribir. «Venimos bajo autoridad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Dónde está Isaac Rowell?». La frase cayó como un martillazo. El sargento, desconcertado, parpadeó y miró hacia Harlan. Luego al monitor donde la cámara de la celda aún mostraba a Isaac de pie, con la espalda recta, esperando. Harlan tragó saliva. Abrió la boca, buscando una salida rápida, pero solo logró un tartamudeo breve. Finalmente logró hablar. «¿Rowell? ¿Se refiere al detenido?». «Está en retención. Lo recogimos anoche. Cargos por drogas. Había sustancias ilegales en su coche. Tenemos la evidencia». Entonces el hombre giró. Por primera vez lo miró directamente. No con rabia ni sorpresa, solo con una mirada firme que decía que ya lo había visto antes. Muchas veces. Demasiadas veces. Dio un paso hacia él. «No», dijo con voz áspera. «Él no es un detenido. Es un investigador federal de derechos civiles asignado a este distrito. Y ustedes acaban de cometer detención ilegal, destrucción de propiedad, uso indebido de la fuerza y obstrucción de justicia contra un oficial federal protegido». Nadie respiró. El vestíbulo quedó congelado. Desde el pasillo lateral, Slade apareció con una magdalena a medio comer. Se detuvo al instante, la mirada rebotando entre los trajes oscuros, Harlan y el monitor. Allí estaba Isaac, aún de pie, aún en silencio. «¿Están bromeando?», dijo apenas audible. «Es del de hoy». No hubo respuesta. La agente que lo acompañaba, de rostro afilado y cabello corto perfectamente alineado, dio un paso al frente. Llevaba una carpeta en una mano y una tableta en la otra. Su voz era tranquila, precisa, definitiva. «Tenemos evidencia en video de la detención, de la fabricación de pruebas, de la destrucción del vehículo y del uso de la fuerza sin provocación.
También contamos con grabaciones civiles de 2 testigos distintos y audio del sistema interno de la patrulla que no fue desactivado correctamente. Todo ha sido verificado. Las palabras golpearon como olas contra un muro resquebrajado. Harlan no supo cómo responder. Slade seguía inmóvil, aún sujetando la Magdalena, que empezaba a desmoronarse entre sus dedos. ¿Dónde están sus pertenencias?, preguntó la agente. Harlan señaló de forma torpe el escritorio, donde el teléfono de Isaac vibraba de nuevo. Esta vez sin sonido. Una quinta llamada perdida. Ella lo tomó, vio el nombre en la pantalla y asintió. El gobernador Hutchins confirmó que realizó esas llamadas personalmente. Que no fueran atendidas tiene consecuencias. En el silencio que siguió, un leve clic resonó en el sistema de seguridad. La cerradura de la celda se liberó. Desde el fondo del pasillo se oyeron pasos. Isaac apareció en la entrada del corredor. Caminaba con lentitud, pero con firmeza. La sangre seca aún manchaba su manga, y su camisa rasgada no ocultaba las marcas. Pero su mirada era nítida. No buscaba venganza, solo verdad. Uno de los agentes le colocó un saco oscuro sobre los hombros, cubriendo las heridas pero no la dignidad. El simple acto invirtió el orden de la sala. Isaac ya no era el sospechoso, era la autoridad. Caminó hasta quedar frente a Harlan. Lo miró sin pestañear. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Harlan intentó responder. Movió los labios, pero no salió nada. Slade soltó la Magdalena. Cayó al suelo con un sonido sordo. La agente alzó la mano. 2 oficiales de otra división avanzaron, sacaron esposas y se las colocaron a Harlan y a Slade, sin decir una palabra. El sonido del metal, al cerrarse en sus muñecas, fue definitivo. Las mismas manos que habían arrastrado a Isaac por la grava, que se habían burlado de su silencio, ahora eran sujetadas a la espalda. No había risas, no había justificaciones, solo vergüenza. Y cámaras. Porque la prensa ya estaba afuera. Micrófonos. Flashes. Periodistas con credenciales y preguntas listas. Las imágenes de los oficiales siendo escoltados fuera del edificio cruzaron la calle en segundos. Las noticias no tardarían. Las redes sociales estaban ya en llamas. Isaac permaneció unos segundos más en el vestíbulo. No lo siguió. No necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba. Giró hacia la agente del DOJ. Ella entendió el gesto. Comenzaría la limpieza. Archivos revisados. Cámaras recuperadas. Casilleros abiertos. Cada rincón de esa estación sería inspeccionado. Isaac salió del vestíbulo sin decir palabra, caminando por el pasillo como quien ha vuelto a su sitio. La institución que una vez lo había humillado ahora se inclinaba ante su autoridad, y esta era solo la primera estación. El sol de la mañana atravesaba ahora los vitrales sucios, bañando las paredes con franjas doradas. A lo lejos sonaron sirenas. No llegaban para perseguir, sonaban mientras huían. La verdad había salido a la luz, y la justicia acababa de comenzar. Las imágenes llegaron a las noticias antes del mediodía. Comenzaron con el automóvil en llamas al costado de la carretera, las llamas elevándose como lenguas salvajes contra los pinos inmóviles, mientras el humo ascendía en espirales lentas. Después llegaron las voces. 2 oficiales, sus rostros difuminados por breves segundos, riendo, inventando, narrando con descaro un hallazgo de drogas y un altercado que, según ellos, había escalado rápidamente. Sus palabras, extraídas de cámaras corporales y teléfonos de testigos, se reprodujeron en cadena nacional, sin adornos, sin cortes. Pero nada de eso fue tan claro como la siguiente escena. Isaac Rowell, con el rostro contra el pavimento, esposado, la sangre manchando su manga, los ojos abiertos, la expresión serena. No gritaba, no suplicaba, solo estaba allí, callado, humano, irrefutable. Y luego, casi como una escena escrita para quebrar el alma de quienes aún dudaban, la transmisión mostraba la comisaría al amanecer. Harlan y Slade, los mismos que la noche anterior, se paseaban con arrogancia entre escritorios. Ahora salían esposados, rodeados por agentes federales. Bajaban la escalinata con la mirada clavada en el suelo, sin poder evitar los flashes, las cámaras, los micrófonos extendidos como garras.
Los ojos del país estaban sobre ellos, y sobre Isaac también. No necesitó dar entrevistas, no buscó declaraciones, no apareció en rueda de prensa. Su única imagen fue suficiente. Caminando fuera de la comisaría, con la camisa rota y el saco oscuro encima, la cabeza erguida, los pasos firmes. Esa imagen fue la que se repitió en los editoriales, en las pancartas de protesta, en las redes sociales. Esa imagen, Isaac de pie mientras otros caían, se convirtió en símbolo. Él no quería ser figura pública, no buscaba fama, buscaba impulso, y ahora lo tenía. Dentro del Departamento de Justicia, el trabajo comenzó sin demora. En menos de 2 días, Isaac había autorizado citaciones formales para los registros de 4 parroquias vecinas. Quejas anónimas, que durante años habían sido archivadas, perdidas, omitidas o simplemente ignoradas, fueron rescatadas de gavetas polvorientas. Las bodegas de evidencias fueron abiertas. Las grabaciones de cámaras corporales, aquellas que se creían extraviadas, reaparecieron como fantasmas de una verdad largamente ocultada. Lo que emergía era un patrón, un molde sucio repetido una y otra vez. Abuso sistémico, violaciones de procedimiento, reportes falsificados, testimonios manipulados. Cambiaban los nombres, no los métodos, no los... En un solo precinto, Isaac detectó 23 casos, acumulados durante 5 años, en los que los arrestos se habían basado en denuncias anónimas que nunca pudieron rastrearse. En otro, las grabaciones de las patrullas eran borradas días después de cada queja formal. En otro más, un adolescente había sido arrestado 3 veces en un mes por resistencia al arresto, sin que nunca existiera una infracción inicial. La magnitud era asfixiante, pero Isaac no se inmutaba. Leía todo, escuchaba todo, se reunía con fiscales, defensores, funcionarios, siempre en silencio, tomando notas, haciendo preguntas con una precisión quirúrgica. Cuando alguien intentaba desviar, suavizar o culpar al eslabón más bajo, él solo los miraba, y esa mirada era suficiente para desarmar cualquier defensa. El juicio contra Harlan y Slade fue programado antes de que el mes terminara. Sus abogados intentaron demorar, alegando prejuicio mediático, histeria colectiva, cualquier excusa que pudiera ganarles tiempo. Pero el juez, traído de otro estado para garantizar imparcialidad, no cedió. La evidencia era aplastante, los videos incuestionables. El veredicto era inevitable. Fueron destituidos, suspensiones revocadas, sus nombres borrados de toda mención honorable. Lo que antes se temía, ahora se despreciaba. Sus rostros pasaron de infundir autoridad a generar compasión, rechazo o silencio. Y así como sus voces dominaron la noche de la agresión, su caída se convirtió en un eco nacional. Isaac, sin embargo, no se detuvo allí. Semanas después, bajo un cielo moteado de nubes suaves, regresó a ese tramo de carretera. El asfalto brillaba débilmente bajo el sol. De vez en cuando, pasaba un automóvil a lo lejos, pero el lugar donde su vehículo ardió seguía apartado. Las marcas del incendio ya no eran llamas, pero sí cicatrices. Una mancha oscura persistía en el borde de la vía, testimonio de lo que intentaron borrar. Estaba solo. No había escolta. No había cámaras. Solo él, el viento y la memoria. Desde la parte trasera de una SUV negra, estacionada detrás de él, sacó una pequeña estaca de metal y una placa. Caminó hasta el borde del camino y clavó la estaca en la tierra, presionando con ambas manos hasta que quedó firme. La placa era sencilla, de acero cepillado, sin adornos ni florituras. En ella, solo una línea grabada. Aquí intentaron borrar la verdad, y aquí resistió. Se alejó un paso y la observó en silencio. No por él, sino por todos los que no llegaron tan lejos. Por los nombres en los archivos polvorientos, por las voces que nunca fueron escuchadas, por las vidas deshechas por la indiferencia. Estaba allí por ellos ahora, y la tierra lo sabía. Se inclinó y dejó un solo girasol junto a la placa. No fue una elección al azar. Su madre le había dicho alguna vez que los girasoles eran tercos. Crecían donde otros no podían. Buscaban la luz, incluso cuando dolía, y siempre regresaban.
Sin agregar nada más, regresó a la SUV. En el asiento, carpetas estaban perfectamente organizadas. Nuevos casos, nuevos precintos, nuevas verdades por exponer. El conductor lo esperaba sin hablar. Isaac asintió una vez, y el vehículo arrancó, sus neumáticos pisando la grava con un crujido suave, integrándose a la carretera sin estridencias. No miró hacia atrás. No tenía que hacerlo, porque ese pueblo no lo olvidaría. Recordarían la noche en que se burlaron mientras su coche ardía, y la mañana en que ocuparon su lugar, sintiendo el peso real de la justicia. Y más allá de ese pueblo, otros observaban, otros precintos, otros agentes que antes creían actuar sin consecuencia. Ahora ya no estaban tan seguros. Ahora verificaban sus cámaras. Ahora cuidaban sus palabras. Ahora preguntaban antes de asumir. Porque el hombre silencioso, al que una vez arrastraron por el suelo, no solo se levantó, sino que mostró al sistema su propio reflejo. Y el silencio que una vez despreciaron se había convertido en el sonido implacable del despertar. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Mira nuestros otros videos para más historias impactantes y comparte este video con alguien que necesita escucharlo.